Estigmas de Tlatelolco. Hace poco, fui a Tlatelolco con mi pareja, a la iglesia de Santiago Apóstol. Ahí nos encontramos a un viejito que vive en la zona, y nos contó que entre vecinos se cuenta que Tlatelolco está maldito y que siempre va a pedir sangre. Primero, la época prehispánica, luego la conquista, después la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 y por último el terremoto de 1985. Lo más siniestro que nos dijo, fue que no saben si con el terremoto se acabó la maldición, pues tienen miedo que Tlatelolco siga pidiendo más sangre. Hace muchos años un amigo estudiaba medicina y vivía en el edificio Chihuahua. El día de la masacre del 68, él estuvo en la marcha, y al escuchar los balazos, tuvo que cubrirse con el cuerpo de un fallecido. Pasó un soldado y tuvo que fingir estar muerto, solo así pudo sobrevivir. Al paso de los años falleció. Nunca se graduó debido a esta situación, y tuvo problemas mentales a raíz de ese lamentable suceso. Frente a la Plaza de las Tres Culturas hay un hospital del IMSS, ahí tuve a mi bebé. Me subieron a piso como a las 3 de la mañana y trataba de dormir. Tal vez dormí un poco, pero me despertó ruido, gritos, lo que pensé eran cohetes, y recordé cuando estuve ahí ese 2 de octubre del 68. Logramos huir corriendo hacia el puente viejo de Tlatelolco, mi amiga perdió un zapato, y nosotros la tranquilidad. Escuchar los balazos, la gente gritando, corran, los están matando. Ese olor a muerte, esa angustia, que traté de borrar de mi memoria, iba en secundaria. Pero esa noche revivió la angustia, me levanté y me asomé por la ventana, no había nada. Y sí, creo que ese horror y esa angustia se repiten algunas noches. Mi tía tenía su papelería en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, aparte ha vivido ahí siempre, y de verdad la cantidad de historias que nos ha contado es increíble. Entre ellas, está segura que el fantasma de un estudiante vive en su local, porque ha visto de reojo o por detrás de los muebles a un chico con pantalones y zapatos de la época de los 60s. Dice que le ha cuidado la papelería, y que es muy amable, porque cuando han querido asaltar, las personas se asustan de repente y huyen. Yo viví en Tlatelolco cuando los edificios se acababan de estrenar, eso fue mucho antes de lo de la masacre de estudiantes del 68, y ya pasaban muchísimas cosas extrañas, incluyendo la presencia de una mujer en las noches, en la azotea del edificio. Pienso que estos extraños sucesos vienen del tiempo de los aztecas, lo de los estudiantes nada tiene que ver con lo que ahí sucede. Nosotros vivimos en Tlatelolco, y en esa época fue espantoso. Siempre sentimos la presencia de fantasmas, dentro y fuera de los departamentos, en los pasillos, elevadores, escaleras, y hasta en la azotea. Esto pasaba en todos los edificios. De hecho mi abuelo decía que todo era consecuencia de lo que los españoles le hicieron ahí a los aztecas, es decir, fue una zona de mucha maldad y muerte. Tengo ya 77 años y tengo mucho que contar, pero no hay nadie que le interese. Los fantasmas están ahí desde antes. Mis papás empezaron a vivir ahí en 1967, y desde entonces ya había energías feas. Ellos vivieron en la primera sección, en el ISSSTE 10, y sufrieron muchas agresiones, incluso físicas. Lo del 68 les tocó de otra manera. Mi hermana murió a los 3 días de nacer, en junio de 1968. Esa situación le pegó muy duro a mis papás, luego pasó el evento de octubre, mi papá vio a los francotiradores que subieron al edificio ISSSTE 11, buscando departamentos vacíos, y otros se fueron a la azotea. En la noche no estuvo ahí, pero regresando del trabajo, le tocó ver la pared de la iglesia con manchas de sangre. A partir de 1970 llegamos nosotros, sus hijos, yo siempre sentí miedo en ese lugar.
Me fascinaba bajar al parquecito a jugar, a la zona de juegos antes del puente rojo en la primera sección, la pista de patinaje, la Conasupo, la tiendita de Liste que estaba abajo de mi edificio, eso lo extraño a mis papás siendo jóvenes. Pero la vibra era horrenda. Muchas veces fui a la Plaza de las Tres Culturas, antes te dejaban bajar a las ruinas, era como entrar a un cementerio, es muy denso el ambiente. Mis papás jamás nos hablaron del tema mientras vivimos ahí, mi hermana odiaba ir ahí, a mí me daba miedo. En donde vivíamos, Iste 10 piso 13 entrada 6, había muchos ruidos, prendían electrodomésticos, tiraban cosas, a mi papá le dieron un golpazo en la espalda, a una tía le dieron una patada en la cara mientras dormía en la sala, a mi mamá le intentaron pegar mientras estaba sentada en la cama, el golpe lo sintió a un lado de ella, y yo una noche vi una sombra parada al lado de mi cama, imponente, no tenía forma, pero sí tenía ojos. Su mirada era roja, todavía me le quedé viendo esperando que eso fuera una broma, pero su mirada la recuerdo muy claro, era puro odio. Empecé a gritar, en un segundo esa cosa desapareció. Con el terremoto, nos vimos forzados a irnos de ahí, pero la verdad fue lo mejor. Ignoro si la familia que ahora vive ahí sufre eventos paranormales, pero nunca más volvimos a sufrir cosas así. He vuelto por pura nostalgia, para acordarme de mi infancia, pero sin duda no volvería a vivir ahí. A mí no me gusta ir a Tlatelolco porque me siento siempre agotada, estuve ahí en 1985, semanas antes del terremoto, y vi que el edificio Nuevo León estaba con daños en su estructura, y los vecinos me decían que lo estaban intentando arreglar, pero que era muy caro. El 19 de septiembre de 1985 se vino abajo, no me gusta pasar por ahí. En el edificio que vivo, en Tlatelolco, ha habido 3 suicidios. El ambiente es muy tenso, en mi departamento he llegado a escuchar muchos ruidos en la noche. También varios asesinatos muy violentos han sucedido. Sin embargo, vivir en Tlatelolco es muy cómodo y las vistas son hermosas, así que no queda de otra, más que aguantarse de lo paranormal y los sismos. Se dice que el fantasma apodado el bailarín, que ha sido captado merodeando la iglesia en las madrugadas, es un chico que vivía en el edificio Nuevo León, y murió en el terremoto del 85. Decían que había jóvenes en Tlatelolco, que estaban preparando un musical, llamado Alicia en el País de las Maravillas, sobre patines, para el teatro de Tlatelolco, y que este chico no sobrevivió. Una vez andaba por el reloj de sol, no había nadie ahí, absolutamente nadie. Incluso no se escuchaba ruido proveniente de algún departamento. El chiste es que alguien aventó piedritas justo por donde estaba yo, y escuché una risa que hizo que me diera escalofríos. Volteé la mirada y no había nadie. Yo soy de Cuautla, Morelos, pero fui en mayo de este año a una excursión escolar. Fuimos a Plaza Delta a comer, y ahí también se siente una vibra pesada desde que entras, sientes como si te provocara náuseas. Después, uno de mis profesores nos dijo que ahí había sido una morgue improvisada de los fallecidos del terremoto del 85. Al principio no le creímos, y buscamos la información en internet, y para nuestra sorpresa lo que nos dijo era real. Nos dio mucho miedo, ni al baño fuimos. Yo vivo en los edificios que están cerca del edificio Manuel González, y también he escuchado varias cosas, y en la plaza también me ocurrió algo. Tenemos varios perros, y teníamos la costumbre de sacarlos a pasear después de medianoche, ya que a esa hora la plaza está muy sola, y los perros pueden correr sin que haya otros perros. Ese día andábamos por donde está una fuente que está enfrente de la iglesia. De ese lado hay un letrero de lámina, la verdad no recuerdo qué dice. Pasamos por ahí, y uno de los perros empezó a ladrar y aventarse hacia la pared de la iglesia, y le siguió el otro. No había nada ni nadie en ese momento a lo que le pudiera ladrar.
De repente, algo o alguien le dio 3 golpes al letrero que está ahí, y como este lámina se escuchó muy fuerte. Eso fue lo que más nos espantó. Jalamos a los perros y nos fuimos. Desde esa vez ya no los llevamos a la plaza tan noche. Recuerdo una serie de sustos que me metieron ahí en el edificio Chihuahua. Una vez subí a tomar fotos hasta el último piso de toda la plaza, y al asomarme al elevador, te juro que vi la cara de una chava en el espejito de la puerta, pero al voltear no había nadie. Igual cuando era niño, caminando por la explanada, abajo en la plaza, llegué a ver a 2 chavos corriendo que incluso me empujaron. Yo iba con mi mamá y te juro que ella no los vio. Una ex me contó que su hermano mayor iba a patinar con sus amigos, ahí por la Plaza de las 3 Culturas, y que en una ocasión se les hizo de noche. Ya de regreso, pasaron por el túnel donde está la biblioteca y que casi al salir por el otro lado, escucharon que un muchacho les habló por atrás y les gritó que lo ayudaran. Él y su amigo voltearon y no vieron a nadie. Salieron corriendo de ahí y jamás volvieron, prefirieron buscar otro lugar para patinar. Nací en Tlatelolco, ahora voy muy rara vez. Me gusta caminar de noche por ahí, pero sí, es verdad que se siente una energía pesada. Una vez escuché que corrían, se escuchaban muchos zapatos. Fue aterrador, porque sonaban muchos pasos, parecía una multitud muy grande. Yo trabajé en el metro, de limpieza, en el turno nocturno, y cuando me tocaba Tlatelolco les juro que era un pesar escuchar cosas, ver sombras, sentir que nos jalaban el cabello, etc. Hay varias historias de las que se tiene conocimiento en aquel sitio. Una vez me contaron que de noche se veían sombras cerca del monumento con los nombres de los fallecidos, aparte de escucharse gritos. Una anécdota de las más escalofriantes, la vivió una persona que ayudó durante las labores de rescate en el sismo del 85. Pues mencionó que hubo, o hay, un estacionamiento de 3 niveles, donde se dejaron los cuerpos de las víctimas del temblor. Este señor contó que aquel lugar fue una morgue, pues los 3 niveles estaban llenos de cuerpos. Cuando fue a dejar un cadáver hasta el último nivel, sintió un frío muy extraño, y una voz cavernosa le dijo, «Gracias». Esto en palabras de él. Este hecho le puso los pelos de punta, aunado a las sombras, lamentos y el ambiente muy pesado que había en el lugar. Un vecino que trabajaba de operador en la extinta línea de transporte Ruta 100, me contó que cuando le tocaba trabajar en el último turno, algunas veces en Tlatelolco, le hacían la parada a un grupo de jóvenes unos minutos antes de las 12 p.m. Nos comentó que algunas veces el camión ya iba vacío, y él suponía que los únicos pasajeros eran aquellos chicos que habían ascendido en Tlatelolco. Pero cuando llegaba a la terminal en Indios Verdes, el camión estaba vacío, a pesar de que nadie había tocado el timbre para solicitar descender del camión. Yo vivo a un lado de donde se cayó el edificio Nuevo León, en el sismo del 85. Cuando ando paseando a mis perros, a veces de reojo parece que alguien viene tras de ti, o escuchas que lloran y volteas y no hay nadie. Hace como un mes, tuve que ir a Tlatelolco para sacar una cita para mi abuelita en el hospital que está ahí. Era mi primera vez en Tlatelolco estando solo, por lo que saliendo quise explorar un poco, caminar entre los edificios y conocer el lugar. La vibra se siente pesada y abrumadora, los pasillos solos, por donde caminé, las luces exteriores estaban encendidas, y aún así se veía como sumido en penumbra. Soy de tomar muchas fotos a todos lados a donde voy, pero esta vez no pude. Vi un grafiti de 2 esqueletos bailando y me sentí repelido, no pude fotografiarlo. En 15 minutos ya estaba afuera, por el lado de la avenida, rumbo al metro. De verdad se siente horrible estar ahí. Mi tía vivía en el edificio Chihuahua en Tlatelolco.
Ella me contó que continuamente se escuchaban en los pasillos y en las escaleras personas que corrían y se quejaban de forma desgarradora. De igual forma me contó que varios vecinos del edificio coincidían que por las noches se veía a una muchacha con mochila y vestimenta de la época del 68, caminando por los pasillos, sin decir una sola palabra. A mí personalmente, el día que me quedé en su departamento, sentí una vibra muy pesada, pues se contaba también que en el departamento de arriba se habían resguardado varios estudiantes durante la masacre. Y hasta la fecha se siguen presenciando eventos paranormales. Yo fui hace como 6 años. Cursaba la prepa y fuimos para hacer un trabajo para la escuela, y todo era muy normal. Nos metimos a uno de los edificios, y recuerdo que estábamos hasta arriba y la vibra se sentía muy pesada. También se sentía como cuando camina una multitud de gente. Todo era muy tétrico, y algunas puertas se veían deterioradas. El elevador estaba dañado, con hoyos, y como era muy pesada la vibra, decidimos abandonar el inmueble. De hecho, una señora nos dijo que no cualquiera puede entrar, ya que era zona federal, y que íbamos a tener problemas con la policía. Fue una experiencia fuerte, la verdad. Han pasado los años y nunca más he sentido una sensación como la de aquel día. Yo fui a visitar Tlatelolco, era un martes como a las 2 de la tarde, y entramos a la iglesia que está allí. Casi no había gente ni adentro ni afuera, mi hermano y yo escuchamos gritos de exaltación de mucha gente afuera de la iglesia. Salimos y no había casi nadie. Se nos heló la sangre. Unos tíos viven ahí, y han visto y oído de todo. Ya están acostumbrados. Incluso dentro de su departamento, así de plano. A veces nos quedábamos a dormir ahí, sobre todo cuando éramos niños. Efectivamente, nos tocaban la puerta, se escuchaban correr por las escaleras, cuando pasaba eso, se empezaba a sentir el ambiente frío. A veces mi tío cuando iba llegando de trabajar, escuchaba que gritaban, «¡Ayuda, ayuda!». Volteaba y no había nadie, se encerraba, prendía una veladora y rezaba con mi tía por las almas ahí perdidas. Vivo en Tlatelolco, y he estado en el edificio Chihuahua, en los balcones, en la azotea. Y no es imaginación de nadie, hay algo muy triste o una vibra así en todo ese lugar, en la plaza, parece que ahí nunca hace calor, todo el tiempo está, no sé si fresco o frío. Yo vivo en Tlatelolco desde que nací hace 42 años, y en específico en el edificio Chihuahua, desde hace 33 años, y jamás he visto a los famosos aparecidos del 68, e igual ninguno de los vecinos de aquí. Las verdaderas historias paranormales suceden al interior de algunos departamentos, es decir, ruidos y golpes inexplicables en los muros. Yo estaba muy chica, y acompañé a mi mamá a la secundaria donde asistía mi hermano. Recuerdo que era en Tlatelolco. Cuando íbamos de salida, pasamos por unos salones que estaban clausurados, y mi mamá dijo, «Aquí fue donde mataron a los estudiantes». Miramos por las ventanas y las paredes aún se miraban manchadas de sangre. Mi mamá se sorprendió y dijo, «Qué poca, no han limpiado». Por lo que nos salimos casi corriendo. Después, era finales de los 70s, y mi hermano nos platicó que a veces se escuchaba en su escuela que corrían, y también escuchaban murmuros en los pasillos. Los maestros y compañeros que vivían cerca, decían que a veces de noche se escuchaban llantos, lamentos, y también se miraban personas vestidas como los antepasados indígenas caminando en la plaza. Un amigo que trabajaba en la morgue, me contó que la noche previa del terremoto del 85, no tuvieron trabajo, un caso raro e inusual, ya que siempre hay muertos. Él dice que la muerte te suele jugar bromas extrañas y de un humor muy pesado.
En todo Tlatelolco se siente una pesadez. El día que fui a tomar algunas fotos, les seré sincero, me costó mucho trabajo hacerlas. Todo el tiempo en el que estuve haciendo pruebas, sentí que me estaban observando. Esa parte de la unidad está muy solitaria. Después de ahí me fui a la plaza, y no sé por qué, mientras daba vueltas en mi bici, en toda la plaza, una tristeza y preocupación me invadieron. Ya de camino a casa estaba más tranquilo. Tal vez mucha gente no lo crea, pero de tanta tragedia que ha ocurrido ahí, quedan malas vibras. En esos departamentos se percibe una atmósfera pesada. A mí me tocó hacer visitas domiciliarias de un programa de la alcaldía Cuauhtémoc, para repartir sillas de ruedas en el turno vespertino. Se hacían las visitas, y la verdad salíamos aterrados de ahí. Hay muchos adultos mayores abandonados, vi gente enferma de sus facultades mentales, y ya en la noche, esos pasillos se ven terroríficos y sentíamos como si alguien nos estuviera espiando. Luego, para colmo, una compañera ya nos había contado la historia de las brujas de Tlatelolco, nos dijo que ella vivía por ahí, y ya en la noche veían 3 bolas de fuego que se perdían entre los departamentos. En una ocasión fui a ver un trabajo en un edificio. Era una miscelánea, y solo estuve un día, porque desde que andaba buscando el lugar, me dio miedo y eso que era de día. Cuando encontré el lugar, al entrar sentí frío, y el lugar se sentía triste. Estuve todo el día, pero no regresé, me sentí incómoda y deprimida. Recuerdo que tenía aproximadamente 10 años, y vivíamos en el edificio Ignacio Ramírez, en el 5º piso. Siempre en la tarde, no recuerdo si eran las 5:30 o 6, pero todos los días, se escuchaba que tiraban canicas. Lo peor del caso, es que arriba de nosotros vivían 2 muchachas únicamente, y ellas trabajaban desde la mañana y llegaban hasta en la noche, así que el departamento de arriba prácticamente estaba solo. Hace más de 40 años fui de niña en 2 ocasiones con mi familia a visitar a una tía. El edificio me daba escalofríos y sentía una energía muy pesada, hasta me sentía mareada de solo entrar al edificio. La unidad era para mí un lugar muy denso, que ningún otro sitio del Distrito Federal me hacía sentir. Yo viví en Tlatelolco, en el edificio Chihuahua. Justamente en el primer piso, frente a la Plaza de las 3 Culturas. Mi papá es director de escenografía y le gusta mucho el cine, por ende tenía muchas videograbadoras, casetes, y cámaras de fotografía y video. Él, cada que podía compraba cintas nuevas para grabar en caseteras, y grabó 3 veces la plaza durante unas horas. En una de esas grabaciones se veía gente pasar, corriendo y se desvanecía con ropa contemporánea al año 68. También captó un ovni saliendo del cielo, y gritos de gente frente a la plaza en la madrugada. La energía es pesada en esos lugares, en las escaleras siempre hace mucho frío, y ni se diga en la madrugada. Viví muchos años en Tlatelolco, es más ahí nací. Recuerdo en una ocasión cuando caminaba por Tlatelolco, me llamó la atención un departamento. Tenía la ventana algo abierta y vi que el techo y las paredes estaban pintadas de negro, y alcancé a ver unos símbolos. Conozco los departamentos y creo que era una recámara. Pensé que era de un loco que le llamaba la atención lo esotérico. Tengo una amiga que vivió unos meses en Tlatelolco, y se fue únicamente porque pasaban muchas cosas, no solo en su departamento, sino dentro y fuera del edificio. Ella estaba frente a la Plaza de las 3 Culturas, es decir, en el edificio Chihuahua. Pasó, que llegando al edificio, a la entrada no está muy iluminado y hay esquinas y rincones a oscuras, entonces escuchó y vio una mujer de blanco que lloraba de pie en un rincón. Dice que la vio una vez, y pensó que era alguien que a lo mejor había tenido un problema. Su novio, quien era dueño del departamento, le contó un día.
Aquí dicen que aparece una mujer de blanco, que luego se oye que se queja o que llora. Se le erizaron los pelos, dice, y aunque sigue con su novio, ella se regresó a vivir con sus papás. Yo vivo en Tlatelolco, la vibra de la unidad es muy densa. Cuando se va la luz verdaderamente cae en penumbra el lugar. En la unidad, más específico en los jardines, siempre encuentro fetiches o trabajos de brujería. Imaginen que la escuela más cercana al metro en la parte de atrás tiene un pequeño jardín seco, y justo ahí encontré tirado un cráneo de un macho cabrío, con sus cuernos y todo intacto. Solo de verlo me dio escalofrío, y sé que lo más seguro es que ahí siga. Con esto se pueden dar una idea de las cosas que se pueden ocultar en un departamento, aparte las tragedias no son extrañas en cada edificio. Incendios, asesinatos, muertes por accidente, otros por voluntad propia, Tlatelolco está denso. Yo vivía en Tlatelolco con mi hermana antes que pasara lo de la pandemia. Siempre se sentía una vibra extraña por la noche. Casi nos roban una vez, y al lado del departamento donde estábamos, nunca se pudo rentar, y me decían que siempre se escuchaban sonidos o cosas extrañas. Por suerte ahora ya no vivimos ahí, a pesar de todo es un lugar bonito para pasar una temporada. Hace poco hice un diplomado para guía de turistas, y en una de las clases, el profesor nos llevó a la Plaza de las Tres Culturas. Mientras él nos narraba los acontecimientos del pasado, yo me recargué en una de las bardas del Templo de Santiago, y sentí como si me sujetaran de los brazos y no me podía despegar, acompañado de un mareo horrible, además de muchas ganas de llorar. Sentí el dolor de muchas personas que ahí murieron, era una angustia. Cuando el profesor nos pidió movernos hacia el edificio Tecpan, me costó trabajo caminar, y llegando a casa dormí muchas horas, ya que me tuve que hacer una limpia con sal. Hola, ¿qué tal? Yo viví muchos años cerca de Tlatelolco, en la colonia Guerrero para ser exacto. En mi adolescencia tenía amigos que vivían en Tlatelolco. En el edificio Chihuahua, en la parte del sótano, se siente muy feo la energía, y no solo ahí, en los edificios que están sobre Flores Magón pasa lo mismo. En el edificio Miguel Hidalgo, que está sobre el eje de Mosqueta, se siente algo muy fuerte en la parte de hasta abajo del edificio. Yo tenía 11 años y los sábados me llevaban mis papás a patinar a la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. Un día estaba sobre mi patineta, cuando sentí que me empujaban y me caí. Se acercó mi mamá y me dice, levántate, que te acabas de caer, y yo le dije, no me caí, me empujaron esos dos, y le señalé a dos chavos que se iban corriendo hacia el edificio Chihuahua, uno de ellos con una chamarra beige. Mi mamá me dijo que ahí no había nadie, pero yo los estaba viendo claramente. Tiempo después, cuando estaba en la secundaria, por parte de la escuela fuimos al Museo Memorial del 68, cuando este estaba ubicado en el sótano de la Torre de Relaciones Exteriores. Aparte de que era un museo muy tétrico, en una parte se exhibían objetos hallados la noche del 2 de octubre del 68. Entre ellos estaba la misma chamarra que le vi a ese chavo que me empujó. Me dio muchísimo miedo de acordarme.